Gloria, gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Santo. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Poderoso. Dios bendiga a los hermanos que estén en sintonía. Le habla su hermano Jesús Manuel Muriel Santana. Estamos transmitiendo a través de Radio Salvación 810 AM y a través de las redes sociales, a través de Facebook. Bendecimos, ¿verdad? Y nos honran con su presencia todos los hermanos. Gloria al Señor allá que están escuchando a través de sus radios, Radio Salvación. Gloria al Señor. Y los que, ¿verdad?, van a estar viendo esta programación de Facebook durante el próximo 30 días que va a estar al aire. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Esdras en el capítulo 4. Vamos a seguir en el capítulo 4 del libro de Esdras. Gloria al Señor. Y vamos a tratar, ¿verdad?, de llegar hasta donde se pueda, hasta donde podamos llegar ahí. Los saludamos de parte de mi esposa, la hermana María, que está por ahí. Gloria al Señor. Dios la bendiga mucho. Gloria a Dios. Saludar a la hermana Felicita, que debe estar oyendo el programa. Ella siempre nos oye allá en su casa. Gloria a Dios. Al hermano pastor Dagoberto, a la pastora Marina Melo. Gloria al Señor. Los bendecimos y los saludamos en el nombre del Señor. Así que vamos a orar, gloria al Señor, para comenzar, ¿verdad? Porque el tiempo sigue avanzando, para sacarle provecho a esta horita que el Señor nos regala para estudiar su palabra. Oramos. Amantísimo Dios, Padre, te doy gracias por esta bendición, por esta oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Bendice a cada hermano, Señor, que esté, gloria al Señor, Señor, a través de las ondas de radio, a través de Radio Salvación, sí, allá en el sur de la República Dominicana. Gloria al Señor. En Baní, bendice al hermano Raúl Lara, Padre Celestial. Glorifícate en su vida, Señor, a cada uno de los hermanos que trabaja allá en la emisora, Señor, también a los que están a través de Facebook, Señor, cada uno, Señor. Si alguno no te conoce, te pido que tú los redargullas de pecado, Señor. Si alguno está enfermo, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Entonces comenzamos, gloria al Señor, leyendo el capítulo 4. A ver si los ojos me permiten. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los vecinos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. El 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Gloria al Señor. Así como hemos leído del capítulo 4, del 1 al 5, y vemos aquí que están los primeros signos de oposición a que se reconstruya el templo, ¿verdad? Vinieron a él los enemigos de Israel, ¿verdad? Y si el incidente de los versículos 1 al 3 que acabamos de leer ocurrió en el tiempo de Darío, como se sugirió anteriormente, puede que explique por qué poco después todo el proyecto fue sometido a una investigación oficial en el capítulo 5. Los que fueron desairados pronto comenzaron a tomar represalias, aunque era posible recibir a cualquier persona de afuera como miembro de la comunidad. Eso lo vamos a ver en el 6:21. Si otros grupos se unían como socios iguales, se arriesgaba a perder la autoridad legal para reconstruir el templo. Recuerden que en el primer año de Darío él firmó un decreto. Para permitir al pueblo que edificara, pero era el pueblo, ¿verdad? Aparentemente ellos tenían miedo que si otros se unían, entonces ellos perdieran esa autorización. Entonces la investigación siguiente, en el 5,
5.3 dio la razón a la sabiduría en ponerse firmes en cuanto a este punto. Los enemigos de Judá y Benjamín fue escrito probablemente después que se supo lo que pasó, ¿verdad? Porque no todo el mundo estaba ahí. En aquel momento puede ser que no se consideraba de la misma manera. Ok, entonces, dice que vinieron donde Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le pidieron ayudarlo. Ok, pero usted sabe cuando alguien le quiere ayudar y usted sabe lo que quiere es desayudar, que le quiere hacer daño a usted. Aparentemente era Zorobabel y Jesúa, era Josué, el sumo sacerdote, y los demás jefes se dieron cuenta de las intenciones y le dijeron que no. Usted sabe, cuando veamos el libro de Esdras, a Esdras también le pasó lo mismo. Cuando él iba a edificar la muralla, fueron y lo llamaron, ¿verdad? Para encontrarse con él, para hablar con él, porque le tenían una trampa y él dijo que él no podía dejar la obra que estaba haciendo. No podía dejar la obra que estaba haciendo para irse con ellos, sabiendo él que le iban a hacer una trampa, ¿verdad? Entonces, ellos le dijeron que no nos conviene edificar con nosotros, ¿verdad? La palabra dice, estarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Ok? Y ellos, sabemos que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, sino que lo vamos a ver más adelante, que ellos inclusive le escribieron al rey Artajerjes para decirle que esta gente estaban edificando el templo, y después que ellos terminaran el templo y terminaran también de edificar las murallas, se iban a rebelar, no iban a pagar los impuestos, y entonces el tesoro del rey se iba a ver defalcado, dicen acá en Borinquen. ¿Ok? Entonces el rey Artajerjes le escribió de nuevo, me estoy adelantando, pero vamos para que tengan una noción más o menos de lo que va a pasar. Les envía de nuevo una noción diciéndole, ¿verdad?, que se detenga todo. Que se detenga todo, porque aparentemente él tuvo problemas. Así que esto después en el capítulo 5, déjame ver si es los profetas Ageo y Zacarías, que ya los discutimos, ¿verdad? Ageo los discutimos antes de terminar a Zacarías. Animaban el pueblo, solo los dos profetas que estaban animando el pueblo, y ellos continuaron, ¿verdad? Pero siguiendo con el versículo 4 dice, por el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran, aun cuando ellos venían, gloria al Señor, con un mandato de Ciro, gloria a Dios, ellos fueron intimidados por esta gente para que no continuaran edificando. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea que aun cuando Ciro fue el que los envió, Ciro los envió a ellos para que trabajaran eso, ellos estaban sobornando a los consejeros para que no le dijeran a Ciro lo que ellos estaban tratando de hacer para que estas personas no edificaran el templo. Es bien interesante porque fíjense que hasta este tiempo que estamos hablando en el año 522 por ahí más o menos, antes de Cristo, que el pueblo de Israel, que solamente siempre ha tenido un lugar para adorar, que ellos lo único que tienen para adorar es su templo, aún desde ese tiempo tienen problemas para que les permitan adorar. Fast forward, bien rapidito, llegamos al siglo 25 y también, gloria al Señor, el único lugar que ellos tendrían para adorar es el templo y no pueden reconstruir su templo. Alaba. Qué interesante, ¿verdad? Esta situación. Gloria a Dios que este pueblo que solo puede adorar ahí, porque en el caso de los musulmanes ellos tienen para adorar donde quiera, ¿verdad? Ellos no tienen ningún problema para adorar, ellos no permiten que Israel reconstruya su templo, gloria al Señor. Nosotros los cristianos podemos adorar en nuestras casas, en nuestra iglesia, donde quiera, gloria a Dios, pero más los israelitas siempre van a tener ese problema, ¿verdad? Entonces el 6 dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitríades, Tabel y los demás compañeros suyos. Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. ¿Ok?
Ese arameo era el idioma prácticamente legal de allá de los caldeos, gloria al Señor, y ellos estaban hablando, le escribieron en el lenguaje legal. ¿Okay? Y usted sabe que el lenguaje universal ahora mismo en el mundo es el inglés. La gente puede saber francés y todo, pero todo el mundo se trata de especializar, ¿verdad? Trata de tomar un curso de inglés para poderse comunicar en los negocios. Luego, en el tiempo de Jesús, era el griego. Por eso es que usted ve que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Hay gente, los retractores del Nuevo Testamento dicen que porque lo escribieron en griego, si ellos hablaban hebreo. Porque la lengua, ¿verdad? La lengua universal era el griego. Y la idea era que el evangelio se propagara, ¿verdad? Que el evangelio se propagara para todas las naciones. Rehum, canciller y Simai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. ¿Okay? O sea que ya es, lo que yo he leído aquí, hemos leído de Darío, hemos leído de Ciro, hemos leído de Asuero, hemos leído de Artajerjes. O sea, que el que está escribiendo esto de Esdras, está escribiendo un tiempo de que pasaron las cosas, y él no está tratando de explicar según los documentos y las cosas que él tiene. Dios te bendiga, Chachi, Dios te bendiga mucho. Según los documentos que él tiene, es que él que nos está escribiendo, la persona que está escribiendo, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Cuando yo fui a la universidad y fui al seminario, me explicaron que había sido, que esto lo escribió Nehemías o Esdras, ¿verdad? Esdras, que era un escriba. Uno de los dos escribió y también, ¿verdad? Antes, como dije en la introducción, la semana antipasada, Esdras y Nehemías era un solo libro. ¿Okay? Luego se dividió, pero era un solo libro junto, porque prácticamente están narrando unos acontecimientos que se siguen, ¿verdad? En Esdras estamos hablando de la construcción del templo, y en Nehemías hablamos de la construcción de las murallas, o sea, que están restaurando a Jerusalén. Primero por el templo, comenzaron por el templo para adorar a Dios, y luego siguieron trabajando, gloria al Señor, por la muralla, ¿verdad? Para protección de la ciudad. Seguimos. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa. O sea, escribió todo el mundo en contra de lo que estaba pasando, porque ellos estaban sometidos y no podían entender cómo es que este pueblo llegó de momento. Claro, no fue que llegó, ellos lo sacaron de ahí, a ellos lo sacaron y ahora le dieron la oportunidad de regresar, pero ellos vienen con papeles. ¿Okay? A través de lo que estamos estudiando y a través de Esdras vamos a ir aprendiendo eso. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Ok, aquí no comenté el versículo 2, que habla de los días de Sar-Ador, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Usted sabe que en el 722 el pueblo del norte de Israel fue llevado cautivo por Asiria. ¿Ok? Los asirios lo que hacían era que se llevaban a la gente de la tierra donde ellos invadían, se los llevaban para allá, para su tierra, y mandaban gente que no eran de ahí para poblar la tierra. Y algo bien interesante es que como ellos mandaron gente que no conocían a Jehová, entonces ellos comenzaron a adorar a sus dioses paganos, ¿verdad? Lo que ellos pensaban que eran dioses, lo que fuera, ya fueran las piedras, fuera Baal, a lo que fuera. Y comenzó una mortandad, empezaron a tener problemas, y ellos enviaron donde el rey para que le enviara un sacerdote de los que habían sido transportados del pueblo de Israel, para que les enseñara a ellos a adorar al Dios de la tierra, porque en aquel tiempo se pensaba que los dioses eran dioses de lugares, ¿verdad? No era como Jehová, que es el Dios del cielo y de la tierra, sino que en Baní pues había un Dios, y ese Dios reinaba solamente ahí, ¿verdad? Reinaría en Baní. Ellos no tenían ese concepto, y por eso mandaron a buscar al
al sacerdote. El sacerdote llega y le muestra cómo adorar a Dios, cómo adorar y cómo sacrificar, y cesa todo el mal que estaba pasando en la tierra. De ahí es que salen los samaritanos. ¿Okay? Los samaritanos son gente que fueron traídos de la tierra y se juntaron con la gente que había quedado, porque siempre queda alguien, ¿verdad? Se juntaron y por eso ese era el problema que había en los tiempos de Cristo. ¿Okay? Porque tan pronto las tribus se dividieron, Jeroboam les hizo a las tribus del norte unos lugares para que ellos adoraran. Les hizo unos becerros para que les dijo, ahí está su Dios, cosa de que ellos no tuvieran que bajar a Jerusalén. O sea que los mismos israelitas que vivían en el norte, ellos no sabían cómo adorar al Dios verdadero, porque ellos desde hace tiempo que estaban adorando en esos lugares altos, que los que tenían allí eran becerros que ellos estaban adorando esos becerros como si fuera Jehová, pero en sí ya usted sabe que la idolatría con el Señor no funciona. ¿Okay? Por eso es que lo dicen que adoramos a tu mismo Dios, pero no es su mismo Dios y están adorando otra cosa allá arriba, unos becerros. Gloria al Señor. Porque dice, y esta carta, otra cosa también que es importante que conozcamos aquí en el capítulo 10, que cuando dice, y los demás provincias del otro lado del río, así era como se llamaba para los asirios, para las provincias de los persas, ese lugar donde estaba Israel, del otro lado del río, ¿verdad? Del otro lado del río Éufrates. Así era que se llamaba, ¿verdad? Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. ¿Ok? Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, oigan bien, no pagarán tributo, impuestos y renta, y el erario de los reyes será menos cavado. O sea, ellos estaban muy preocupados, ¿verdad? Por el departamento de Hacienda del rey, porque no le van a llegar los impuestos, ¿verdad? Sabemos que ese no es ellos usaron un tono, ¿verdad?, político, pero sabemos que dentro de eso había algo de odio. Y el 14 dice, siendo que nos mantienen del palacio, o sea que el palacio le envía dinero a ellos, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, ¿verdad? Y allí hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. O sea que ellos le describieron, ¿verdad?, lo que había sido, porque claro, la ciudad se peleó cuando fueron llevados. Ellos no levantaron las manos, y no levantaron las manos porque no le hicieron caso a Jeremías, porque Jeremías siempre les dijo a ellos que no pelearan con Nabucodonosor, que se entregaran para que les fuera bien, pero ellos decidieron pelear. Por eso, ¿verdad?, Dios lo entregó en manos de Nabucodonosor. Hacemos saber, rey, que si esta ciudad fue edificada y levantada, su muro la región de más allá del río no será suya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simaí, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mi fui dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y renta, ¿verdad? Como Salomón, que fue un rey fuerte, que muchos de los reyes cercanos le pagaban impuestos a ellos. Ahora pues dad orden de que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí se da orden. Qué malo es no conocer la historia del mismo pueblo de uno. Como este rey, gloria al Señor, que no conoce, ¿okay?, los decretos que otros reyes habían firmado ya,
como leyes y manda a cerrar simplemente porque un grupo le dijo que algo estaba mal. Es bien, eso ya le llaman los gringos. Los gringos le llaman cuando se oye una sola parte en un argumento ¿cómo se llama? El aplauso de una sola mano. O sea que usted no oye nada, usted no está oyendo nada. No es hasta cuando usted oye la otra parte que usted entra ¿cómo se llama? Usted entra en razón. Es cosas como cuando van a una corte, ¿verdad? Que primero va el que acusa o el que sea y dice su parte y todo el mundo se va a favor de él. Wow, por ese otro era bien malo. El otro era bien malo. Esto no hay forma. Entonces cuando el otro le toca su turno o le toca el turno al abogado defensor o al fiscal, nos damos cuenta de que las cosas no necesariamente eran como estaba diciendo el otro. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ya mismo. Entonces, cuando la copia de la carta de rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Senaís, el secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. O sea, que no solamente fueron con la carta con poder, pero también ejercieron la violencia para que dejaran. Entonces hizo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ok, en la introducción yo le dije que la obra se había parado por 15 años. 15 años tuvo la obra cerrada. ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿verdad? Lo más probable por esta decisión del rey Artajerjes se había cansado. Habían comprado casas, tenían terrenos, habían ido a trabajar en su finquita, atendiendo a su familia y dejaron de trabajar en la obra. Entonces no es hasta tanto que llegamos al capítulo 5, en el versículo 1 dice que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quienes estaban sobre ellos. ¿Verdad? Estos dos profetas, que cuando yo hablé de ellos, les dije que estos dos profetas eran los que Dios había levantado para animar al pueblo. Además de eso, Zacarías nos dio unas cuantas profecías, gloria al Señor, sobre lo que le iba a pasar a los pueblos que habían atacado, ¿verdad? Y se habían burlado de Israel. Luego, el reinado de Ageo fue un reinado bien corto, una profecía corta, pero el de Zacarías es un poquito más larga, ¿verdad? Tiene unas cuantas visiones y nos las presenta y nos da, ¿verdad? Lo que quiere decir cada visión. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿verdad? Como dije los otros días, él es descendiente de la casa real de David, y Jesúa, que era el sumo sacerdote, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Eso lo podemos ver en Ageo 1:12 y en Zacarías 4:6-9. En aquel tiempo vino a ellos Tartai, gobernador del otro lado del río, y Senar Bonai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿qué os ha dado orden para edificar esta casa y levantar los muros? ¿A quién los mandó a ustedes? Si ya nosotros le dijimos a ustedes la otra vez que vinimos aquí que ustedes no podían edificar hasta que el rey no dijera. Entonces ellos le preguntaron los nombres de las personas que estaban edificando, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre eso. Ok, entonces en todo esto vamos a... Yo me fui... Darío. Yo me fui y busqué, porque no tenía mucho tiempo para buscar, y le pregunté a la inteligencia artificial cuántos Daríos habían en la historia. Ok, porque yo tengo un punto de vista y hasta la inteligencia artificial tiene otro punto de vista, ¿verdad? Conforme a otro Darío, ¿verdad? Estamos totalmente en contra de lo que nosotros creemos. Okay. Hubieron unos cuantos, me dijo, hubo varios reyes persas con el nombre de Darío. Aquí te menciona algunos de los más destacados. Hasta amiga mía ya, la inteligencia artificial. Me dice, aquí te menciono.
Dice Darío I el Grande reinó desde el 522 hasta el 486. ¿Ok? Este pudo haber sido este Darío. Darío II reinó desde el 423 al 404. ¿Ok? Darío III reinó desde el 336 hasta el 330. Ese Darío III puede haber sido el que Alejandro el Grande venció. Entonces entonces me pone Darío el Medo, mencionado en el libro de Daniel, se cree que asumió el gobierno en Babilonia después de la caída de los caldeos. Sin embargo, su identidad exacta no está clara y algunos consideran que un gobernante subordinado a Ciro. Yo creo totalmente lo contrario. Podría ser que yo esté equivocado, pero vamos. Yo creo que el que tomó Babilonia, como lo he dicho muchas veces, fue Ciro. Luego entró Darío, porque vemos a Darío, que es el que está reinando en Daniel. Y a los 2 años Darío muere, entonces Ciro se casó con la esposa, se había casado con la esposa de Darío. Y entonces él comienza a reinar sobre los medos y los persas, pero Ciro era al revés, Ciro era medo y Darío era persa. ¿Ok? Pasa que Ciro luego tuvo otros hijos que también un hijo que fue de Darío y por ahí siguieron los Daríos. O sea que le mencioné 1, 2, 3, 4 Daríos. Y la Biblia no nos dice cuál es cuál. Así que para esas cosas entonces nosotros tenemos que investigar a ver cómo podemos encontrar cuál es cuál el que está ahí en ese punto. Pero nada, esto es un Darío porque tampoco nos escriben en qué año es que nos están hablando, ¿verdad? Pero no puede ser en el del 336 al 330, ¿verdad? Así que tenemos que irnos más atrás, más arriba, y puede ser Darío el Grande, ¿verdad? Del 522 al 486, más o menos, porque del 586 le tenemos que restar 70 años, y entonces después de esos 70 años, tenemos que restarle a los dos de Darío, lo que reinó Ciro, y después Ciro tuvo un hijo Darío, que puede haber sido Darío el Grande, ¿ok? Y dice, entonces le enviaron carta y así estaba escrito en ella, al rey Darío toda paz, ¿verdad? Ellos después que hablaron con esta gente, le enviaron una carta a Darío, toda paz. Sea notorio el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa de gran Dios, el cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndole, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacérselos saber, para escribir los nombres de los hombres que estaban en la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra edificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, ¿verdad? Ese gran rey, ¿quién sería? ¿Verdad? Sabemos que ese gran rey, ¿ok? Es el hijo de David, gloria al Señor. O sea, ellos no le dieron nombre, sino que le dijeron que quiénes eran ellos, a quién les servían, y estamos reedificando. Nosotros no estamos construyendo nada, estamos reedificando lo que estaba aquí. Y dice Salomón, luego dice en el 12, mas después que nosotros de nuestros padres provocamos a la ira de Dios de los cielos, Él nos entregó en la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Le hicieron la historia en menos de un minuto. Nosotros estábamos aquí, pecamos sobre nuestro Dios y nos llevó cautivo. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. También los utensilios de oro y de plata, ¿verdad? Todas estas cosas, estoy en el capítulo 14, fueron regresados y fueron entregados a Sebasasar, que fue el primero que llegó en la primera en la primera vuelta de los judíos hacia Jerusalén, luego de la deportación. Y le dijo, toma estos utensilios, ve, llévalos a la casa del templo, llévalo al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Eso fue lo que le dijo Ciro. Entonces Sebasasar vino y lo trajo. Y ahora el rey
parece bien, búsquese en la casa. O sea, este hombre que está escribiendo aparentemente les creyó a ellos, les creyó lo que está diciendo, porque él no está diciendo que se pare, él dice busca y chequea a ver, verifica a ver si es cierto lo que ellos dicen. Y ahora si el rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. ¿Ok? Y usted sabe que si usted busca detrás de su Biblia, dónde queda Jerusalén y dónde queda Babilonia, o dónde queda Susa, ¿verdad? En el caso de Esdras, había que caminar un ratito, no era que se montaban un carro y llegaban en 1 hora a Asua, o llegaban en 2 horas a Barahona, o llegaban en 45 50 minutos a Santo Domingo, ¿verdad? Y aquí yo me monto en mi carro y yo llego en 15 20 minutos al viejo San Juan, como nosotros le decimos. Yo llego más o menos en el mismo tiempo a Carolina. Allí era montado a caballo o era a pie y había que caminar. Y no era un camino recto, ¿verdad? Se caminaba por donde estaban los ríos, porque necesitaban agua. Si cruzaban el desierto completo no iban a llegar al otro lado, no iban a llevar allá a Babilonia. Así que ellos caminaban por lo que se llamaba el crecente fértil, ¿verdad? Siguiendo los ríos, llegando por el río Éufrates y bajando para llegar a Susa, ¿verdad? Que estaba antes, o a Babilonia, dependiendo de donde estuviera en ese momento el rey. Y eso se iban a tardar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, lo que fuera. Se iban a tardar un ratito largo en llegar. Así que esa contestación no iba a llegar rápido, como yo, tomar mi tablet que está por allá en algún lado, o mi computadora que la tengo al frente, y escribirle un correo electrónico, o con el teléfono escribirle un WhatsApp. Eso llega seguida, o marcar el número y llamar. Eso había que ir caminando. Yo creo que por eso la gente vivía tanto, porque las cosas eran con calma. Era suavecito. ¿Ok? Para llegar y hacer las cosas bien. Y entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaba los tesoros allí en Babilonia, y fue hallada en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, de Media, un libro en el cual estaba escrito así. O sea, no estaba en los archivos, pero lo encontraron en otro lugar. Gloria al Señor. Entonces Darío fue a buscar, ¿verdad? A él le dio curiosidad, debe ser, porque si él pudo haber dicho, no la encontré, pero no, la encontraron en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, en el año primero del rey de Ciro. Y decía así la memoria: rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, ¿verdad? Y pasó todas estas cosas, que firmó para que el pueblo regresara a su pueblo. Le dio todo lo que Nabucodonosor se había llevado, ¿verdad? Toda la vajilla, si se puede decir así, del templo. Y además de eso le dio dinero. Y como el pueblo salió de Egipto, que le pidieron oro y plata y todas estas cosas a los egipcios para salir de allí, y los egipcios se desbordaron dando dinero, él también le dice a su pueblo, ¿verdad? Que le dieran dinero. Y en el 4 dice: y 3 hileras de piedras grandes y una madera nueva, y que el gas sea pagado por el tesoro del pueblo, ¿verdad? Todas esas cosas que le dieron. Y también los utensilios de oro, de plata de la casa de Dios. En los 6 dice: ahora pues, Tarnani, gobernador del otro lado del río de Sebat Bosani, y vuestros compañeros los gobernadores que están ahí al otro lado del río, alejaos de ahí. ¿Ok? Encontré el decreto de Ciro, y qué cosa más interesante, porque la Biblia nos presenta que, claro, cuando Claudio era el líder de Roma, en los tiempos de Pablo, él firmó un decreto, gloria al Señor, era emperador, para sacar a todos los judíos de Roma. ¿Ok? Y salieron todos los judíos, ¿verdad? Entonces cuando Pablo le escribe a los romanos, a la carta a los romanos, él está escribiendo a dos sesiones distintas, porque están los paganos, los convertidos de los paganos, y están, como ya discutimos el libro de Romanos, y están los judíos que acaban de regresar y se dan cuenta que ahora son la minoría.
¿ok? Y Ananías y Zafira eran parte Aquila y Priscila, gloria al Señor, eran parte de esos judíos y ahora Pablo se los encuentra por otro lado cuando salieron, pero después cuando muere Claudio ellos pueden regresar, pero aquí aparentemente con los medos persas los escritos de los reyes no caducaban como los romanos, porque él lo buscó y nos dijo, no, ya Ciro murió y no hay problema, ¿ok? Ya no hay problema, ellos no pueden reedificar, sino que lo honró lo que había dicho su padre o su abuelo, ¿ok? Lo honró. Dice, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen la casa de Dios en su lugar, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa. Mira lo que le dice, que la hacienda del rey que tiene del tributo del oro del otro lado del río sea dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. O sea, le iban a pagar la obra ya, y eso también estaba dicho por Ciro. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén. Les ha dado día por día sin obstáculo. O sea, él reforzó lo que le había dicho, gloria al Señor, ya Ciro, él le añadió, ¿verdad? Porque la sal es, por aquí dice en algún ladito, ¿verdad? Sal y vino, aceite conforme a lo que dijeran. O sea, ahí no se le iba a medir, te vamos a dar tanto, no. Sino que lo que dijeran los sacerdotes, eso había que darle. Los becerros, los carneros, los corderos para el holocausto del Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite conforme a lo que dijeran los sacerdotes. O sea, que lo que ellos pidieran, eso estaba ahí. Porque cuando Dios es el que está en el asunto, las cosas van a funcionar. ¿Ok? Ellos no se fueron a pelear con estos dirigentes, porque estas no eran cualquier persona, esta gente eran los líderes del otro lado del río, ¿verdad? Los que habían sido puestos ahí por el rey. Gloria al Señor. Pero ellos confiaron en Dios. Ellos tenían a Ageo y Zacarías orando y profetizando, diciéndoles que Dios le iba a dar la victoria. Y dice también, el 11 dice, también es por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios quiso habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiarlo, destruirle esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Gloria a Dios. Entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y Senat y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. O sea, se tardaron, 3 meses en llegar allá, por decirle un número. Lo que él lo leyó, lo buscaron y volvieron para la contestación. Póngale que fueron 7 meses. Porque el hombre tenía que entre 3 y estar uno allá de nuevo y regresar 7 meses. Pues yo diciendo aquí un número, que tardaron esa contestación, cuando ahora usted va a un lugar y ve que hay 4 personas esperando, usted va a almorzar y hay 4 personas en fila y usted se va porque hay mucha gente. Se va a meter por el servicarro y ve que hay 5 vehículos y usted se va porque hay demasiada gente. Porque estamos acostumbrados a la sociedad microondas, que todo es para ahora, todo es rápido, nada es para ahorita. ¿Ok? Pero en aquel tiempo, como dijo ahorita, yo estoy seguro que la gente no tenía colesterol alto, no tenía Alzheimer, no tenía problemas con el corazón, todo era suavecito, con calma. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta quien Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces, aquí me menciona también Artajerjes. Esta casa fue terminada en el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año de reinado del rey Darío. Y ahora nosotros decimos 520, 500 tanto, para aquel tiempo no habían fecha.
se fechaba, como dice aquí, en el primer año de Ciro, en el quinto año de Darío, ¿verdad? Entonces era cronológicamente, se iba llevando el tiempo. Y usted dirá, pero Jesús, ¿y cómo es que llegamos al año 2025? Bueno, hubo un monje, no me viene ahora a la mente el nombre, que se dio esa tarea y comenzó a escribir para atrás, ¿verdad? A nombrar los años para atrás, para atrás, para atrás. Pero en algún momento, ¿verdad? El cálculo como que se le desvió. Y cuando usted va a libros académicos, usted se da cuenta que entonces Cristo nació como en el año quinto antes de Cristo. O sea, Cristo nació antes de Cristo. Porque el hombre, ¿verdad? Entonces pues lo dejaron así. Lo dejaron así, ¿verdad? Se supone que Cristo hubiera nacido en el año 1. ¿Ok? Pero él nació en el año 5 y en el año 4 antes de Cristo murió Herodes, que fue el que lo mandó a matar. ¿Verdad? Qué cosa interesante tiene, qué cosa más bárbara tiene esto, ¿verdad? Entonces seguimos. Estamos en el capítulo 6, que estamos ya. Me quedan cuánto, alrededor de 10 minutos más o menos. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ya se terminó el templo, vamos a hacer sacrificio. ¿Ok? Y ofrecieron a la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros. 100 becerros, hermanos, 100 becerritos nada más mataron. 200 carneros y 400 corderos. 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y qué interesante que ellos hicieron eso para edificar el templo, ¿verdad? Para purificar el templo, hicieron el sacrificio. Pero usted ya no tiene que hacer eso, porque ese sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Profeta Jorge, Dios te bendiga, varón de Dios. ¿Qué pasa, brother? Cuéntame, te saludé cuando me escribiste y no me contestaste. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. ¿Ok? Sabemos que luego David los dividió, ¿verdad? En 24 clases, donde cada uno iba a servir un año, una semana, de sábado a sábado. Salía una de las familias y entraba la otra. Salía una y entraba la otra. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Y usted sabe lo que es la Pascua, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen en el mes primero? Porque en ese mes fue que Dios le dijo a ellos que se iba a conmemorar, ¿verdad? Ese es su mes. Y es bien interesante que el mes primero de ellos cae en la primavera, y nosotros el mes primero de nosotros cae en el invierno. Es imposible que el año vaya a comenzar en la época más triste o más oscura del año. Supone que el año comience con las, ¿cómo se llama? Con las flores, cuando salen las flores, con todas estas cosas. Entonces seguimos el 19. También los hijos de los cautividad celebraban la Pascua. 22 dice, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, ¿verdad? Todos estaban purificados, todos estaban limpios y todos podían ejercer su labor. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. ¿Ok? Entonces, acuérdense en que yo en el capítulo 2, que yo no lo leí completo, estuvimos hablando que hubieron una gente, una familia de unos sacerdotes, ¿verdad? Que no pudieron demostrar su genealogía. No la pudieron comentar. No pudieron probar. Y entonces fueron sacados de la lista de los sacerdotes. ¿Ok? Así que los que sí se pudieron, ¿verdad?, mostrar su genealogía, de donde que eran descendientes de Leví, pues estaban limpios, estaban dispuestos y comenzaron y sacrificaron la Pascua. Porque dice el 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio
con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, o sea, la Pascua. 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. O sea, ellos estaban listos, como también está listo ahora, ¿verdad? Supuestamente dicen que el pueblo de Israel está listo. Gloria al Señor. Ya tienen las vacas coloradas, las tienen dispuestas, tienen todos los utensilios, ¿verdad? Como estamos leyendo aquí, estudiando hoy, que en el caso de hoy estamos estudiando que Ciro se los envió, ¿verdad? Con Besasar. Y hoy ellos fabricaron de nuevo los utensilios, los tienen ahí y están esperando, ¿verdad? Tener su templo para sacrificar. Tienen su vaca con la cual van a usar para sacrificar, y ellos están esperando el momento. Ellos están listos. Ya ellos comprobaron quiénes son los sacerdotes que van a trabajar, ahí en ese primer sacrificio, ¿verdad? Cuando hagan el templo, lo purifiquen y comiencen a trabajar. Interesante va a ser eso, a ver cómo los pueblos que odian a Israel, cómo ellos van a soportar esto. Cómo van a soportar ellos que el pueblo de Israel tenga su templo. Gloria al Señor. Así que yo le doy las gracias al hermano Rubén, gloria al Señor, que está allá en los controles, a todos los hermanos que me están oídos. Dios te bendiga, Jorge. Saludo también al pastor Dagoberto y a su esposa Marisol. Yo los saludé al principio y ahora los vuelvo a saludar. Gloria al Señor. Gracias por estar por ahí a través de Radio Salvación 810 AM. Gloria al Señor. Así que vamos a estar orando, gloria al Señor, por los enfermos, por las personas, ¿verdad? Que puedan haber aceptado el Señor, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cómo Él trabaja. A nosotros nos toca simplemente, ¿verdad? En el caso mío, estudiar su palabra y esperar que Él haga como Él quiere. Así que oramos. Amantísimo Dios, gracias por esta bendición, Señor, de estudiar tu palabra. Te pido que nosotros podamos ser como tu pueblo, Padre Celestial, que no importando las adversidades, nos ponemos delante de ti y confiamos en ti, Padre. Padre Celestial, si hay alguno que no te conoce, ¿verdad? Que ha oído el programa, yo te pido que tú lo redarguyas de pecado, Padre, que pueda reconocer que sin tu Hijo nadie puede llegar al cielo, Padre, que puedan entregarle su corazón para que ellos puedan volver. Gloria al Señor, o el que no te ha conocido nunca, que pueda también recibir esta salvación tan hermosa, Padre. Te pido, Padre, por los enfermos. Si hay algún enfermo, Padre Celestial, toca su cuerpo, Padre, sánalo, libértalo, Padre Celestial, que podamos oír testimonio de las cosas grandes que tú has hecho, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, he orado sabiendo que tú vas a hacer más de lo que te pedimos, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los invito a que estén, ¿verdad? La semana que viene, si el Señor no ha venido, gloria al Señor, los invito de nuevo próximo miércoles a través de Radio Salvación 810 AM de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Dios los bendiga, Dios los guarde.